que les suena el cristianismo y que piensan que los cristianos también celebramos una derrota. Dice, ¿por qué tanto la cruz si es que murió vuestro Dios? Y casi no se pudo defender o no se quiso defender. Pero qué bueno que nosotros vemos toda la versión premium, ¿no? O sea, el completo. No nos quedamos con la demo, sino que vemos la cruz y su resurrección. Vemos la entrega humilde y vemos el cielo prometido y esperando para que Él tome de nuevo el lugar a la diestra del Padre para tomar el control de todas las naciones. Damos gracias a Dios por tener una fiesta con final feliz. Gracias, Señor. Quería en el día de hoy pues hacer una predicación que viene a ser la visión de este curso y por tanto me gustaría que estuvieras atento, como siempre haces, atenta, pero que además pues que de una forma especial el Espíritu Santo pues te hable para saber en la línea en que vamos. Dentro de todo un panorama histórico de cómo funcionamos. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por poder hablar de tu iglesia, a tu iglesia, Señor. Y te pedimos que tú transmitas tu visión en los corazones, en las mentes, en las manos, Señor, en los labios. Y que vayamos a más contigo y para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues parece ser que el mejor presidente de los Estados Unidos fue JFK, John Fitzgerald Kennedy, y él pronunció un discurso. Tan solo fue un presidente que duró 2 años, desde el 61 al 63, pero pronunció en su discurso de toma de posesión unas palabras que conmovieron no solo a la nación, sino también al mundo. A mí me conmovió una frase detrás de otra y quería compartirla con vosotros. Entonces, si podemos poner, estamos en el... Vale, de aquí a unos 10 segundos va a decir la frase clave, ¿vale? Bueno, 2 frases. Vamos. Iluminará a nuestro país y a todo el que lo sirva. Un poco más fuerte puede ser. Y el brillo de ese fuego puede iluminar de verdad el mundo. Y así, mis compañeros americanos, no pregunten qué puede hacer su país por ustedes. Pregunten qué pueden hacer ustedes por su país. La segunda, ahora viene la segunda. Compañeros ciudadanos del mundo, no pregunten qué hará Estados Unidos por ustedes, sino qué podemos hacer juntos por la libertad del hombre. Muchas gracias. Entonces, mis queridos americanos, dice, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Y Dios me hablaba poderosamente sobre la iglesia. No te preguntes, no me pregunto, ¿qué puede hacer tu iglesia por ti? ¿Cómo es la escuela dominical? ¿Es que ya no me predican? ¿Cómo es que la alabanza? ¿O qué es que debería haber? No te preguntes qué puede hacer la iglesia por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por la iglesia. Continúa diciendo, mis queridos ciudadanos, porque no solo habla a los americanos, sino a todo el mundo. Mis queridos ciudadanos del mundo, no os preguntéis qué hará América por ti, sino qué podemos hacer juntos por la libertad del mundo. Es muy fácil que tengamos nuestra iglesia como un lugar social donde tengamos nuestra imagen de qué debería ser una iglesia, o quizás venimos de otros contextos o de otras iglesias o hemos idealizado no sé qué. Y es muy fácil comentar o pensar o decir o esperar, pero eso solo nos hace ponernos en un asiento de espectador y todavía peor, de juez. Pero Dios no nos ha afiliado a las filas de un club social. Dios nos ha afiliado a las filas de un ejército. Y un ejército tiene una misión clara y va alineado y va
dirigido para llevarla a cabo. Y me encanta cómo remata Kennedy diciendo, no pienses qué podemos hacer por ti, sino qué podemos hacer juntos por la libertad del mundo. ¿Qué podemos hacer juntos por la libertad del mundo? John Wimber tenía muchas frases de estas cortas que resumían muy bien. Y decía, lo siento, no juguemos a las iglesitas. Ahora estoy aquí, ahora no me llega, no siento lo mismo que, me voy a la iglesia de al lado. No, es que ahora ya no es como antes, o es que no puedo desarrollar lo que había en mi corazón, o es que no juguemos a las iglesitas. No estamos jugando al parchís. No es un tiempo bueno, es un gimnasio más, es una suscripción más. No es eso. Y si piensas que es eso, lo siento, estás equivocado y podremos vivir así en inmadurez perpetua y acabar y ir al cielo y haber sido unos bebés espirituales. Pero en el momento, y hoy hablo a la iglesia, y si hay alguien que nos visita y no entiende algo, pues luego que pregunte, y vamos a estar pues totalmente abiertos a responder. Pero hoy quiero hablar a la iglesia. Y quiero decirte que quizás es momento de despertar y ser consciente de a qué Dios nos llamó el Señor. Y muchos de vosotros lo hacéis, no es que todos, no es decir, pues no estoy, quizás lo estás haciendo. Pero simplemente te quiero predicar para evaluar y mirar cómo estás en este sentido. Fíjate que hubo un momento que Isaías escribe profetizando a Jesús, diciendo lo siguiente: el Espíritu del Señor, el Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Es un texto que apunta a Jesús. Y Jesús llega un momento que llega a la sinagoga y abre el rollo de Isaías, lo lee y dice, se ha cumplido en mí esta palabra hoy. Pues vamos a ir un paso más allá. Se ha cumplido hoy en ti esta palabra hoy. Porque tú eres el hijo del ADN, la hija con la misma identidad, con la misma sangre de Jesús. Perdonado por su sangre, de la misma familia, con la misma misión. Dios te ha ungido para hacer estas cosas. Así, por tanto, puedes tomar como tuyo esto y pensar en ti, diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. El mundo está fatal. Las personas están fatal. Tú rascas un poco a un compañero de trabajo y le vas sacando temas. ¿Y qué tal? Háblame de tu infancia y puedes salir de ahí cualquier cosa. Tú le dices, ¿y vives solo? Sí. ¿Y cómo te sientes viviendo solo? Puedes salir de ahí cualquier cosa. Puedes decirle cuál es tu desafío o dónde perdiste tu ilusión. Y puedes salir de ahí cualquier cosa. Y aparentemente nos utilizamos mucho maquillaje y parece que todo va bien, incluso los que más se mueven y disfrutan y van más el placer y tal, pues pueden aparentar que dicen, mira qué felices. Pero ¿qué hay dentro de esa máscara? Y nosotros estamos llamados a ir mucho más allá, iglesia. Y no a mirar, a pensar, a comparar, a esperar, hoy es domingo, hoy voy, no voy. Eres parte del ejército de Dios y estás lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, porque tienes una misión. Eres la voz y las manos de Jesús en la tierra. Somos iglesia y vamos a hacer iglesia como un ejército que se alinea para alcanzar una misión.
Y yo te quería hablar en este día porque es un mes un poco de festividades, un poco extraño y quiero hacerte mirar que como iglesia plantamos hace 4 años y en 4 años hemos creado estructura, hemos creado personas servidoras, hemos permitido dar espacios para que cada uno desarrolle sus ministerios, hemos creado estructura de liderazgo para poder alcanzar las diferentes necesidades, hemos creado espacios pues, para jóvenes, para niños, para poder desarrollar cada uno en su lenguaje. Y todo eso es maravilloso. Pero ahora, iglesia, estamos listos para salir, para hablar a otros, para atraer a otros, para crear nuevas estrategias que muevan lo que es una iglesia y que no se enquiste en automirarse a sí misma para hacer los programas más amenos. Sin duda que es bueno reforzar, es bueno enseñar, es bueno seguir haciendo todo lo que hacemos, pero sin duda que es momento de crecer en más. He utilizado un eslogan, no sé si hace 3 años estabas con nosotros, si estabas te sonará un logo muy parecido, y viene de un texto de Isaías que me gustaría volver a, como mínimo, explicar de alguna manera. En esa época, Dani Jiménez, vino la semana pasada, pues hizo este logo. De hecho, esta semana le he preguntado si me lo podía enviar, porque él lo tendría más a mano. Ensancha, alarga y refuerza. Y esta es la idea, como iglesia, ir a más. Ir a más. Dice el texto. Vamos a observar un momento la iglesia primitiva. Y mira el texto de cómo va acabando un momento especial con el Espíritu Santo, con dones y milagros que suceden. Y Pedro se levanta y les dice, arrepentíos. Voy a parar porque no quiero repetir mucho las cosas para que no se haga extenso. Pero yo te quiero ver como ese Pedro, que habla a la gente de esta manera. Yo te estoy invitando a invitar, a llevar el mensaje por el cual tú estás aquí en esta tierra. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Tenemos que decir a otros, arrepentíos y bautizaos para ser perdonados de tus pecados porque lo ordena Jesús. Y recibiréis el regalo del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. ¿Cuántas personas todavía están por llegar a nuestra iglesia? Si miras de hace un año, piensa, hay muchas caras nuevas, personas que estaban en su casa o no conocían de Dios o estaban apartados o estaban... Y de pronto son una realidad hoy. Yo hace 27 años era totalmente ateo y al año siguiente fui una realidad para el cuerpo de Cristo. No pensemos que hemos llegado ya a cerrar el cupo. Yo me acuerdo cuando estuve en Estrasburgo, hace muchos años, yo soy muy curioso y me encanta ir a todos los barrios extraños y había el típico barrio ortodoxo con sus tirabuzones, la ley y tal. Y yo preguntaba y digo, bueno, a ver, y miraba, la sinagoga está allí, miré los horarios y yo me pongo ahí guapo el sábado por la mañana para ir a la sinagoga. Entonces me acerco ahí, un templo maravilloso, imponente, me acerco, cámaras por todas partes, enfocándome, llego y me recibe un señor con barbas largas y tal, la gente iba pasando, dice, ¿qué? Y yo, no, para pasar, no. No. Ya está, se acabó su plan de evangelismo. No tenía ningún interés en que yo entrara porque yo no era judío, yo no estoy llamado al pueblo escogido.
Pero tú y yo estamos llamados a alcanzar a todas las naciones y a invitar a todas las personas. Y quizás a ese que es el más difícil, tu marido, tu esposa, o tu hijo, tu hija, o tu compañero de trabajo, tu jefe o quien sea, quizás es quien más necesita de Dios y te va a sorprender más. Continúa diciendo, y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba. Estamos en un tiempo que es como el de Noé, es el tiempo de Lot, es un tiempo de mucho pecado, desánimo, superficialidad, pero es una gran oportunidad. Ya sabes que los japoneses tienen la misma palabra, en verdad es una palabra que tiene dos símbolos, el cual se utiliza para traducir la palabra crisis y a la vez el otro símbolo significa oportunidad. Por tanto, cualquier momento de crisis es un momento de oportunidad. Y de la misma manera, en este momento donde hay un sin ley, en algunos aspectos, es cuando precisamente se desea más la ley de Dios porque rezuma en lo profundo del ser. Sed salvos de esta perversa generación, les dice Pedro. ¿Qué sucedió? Lo que está sucediendo en esta iglesia, lo que está sucediendo en muchas iglesias, lo que va a suceder en este año en esta iglesia. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay otra versión que dice, en vez de alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, todos en la ciudad los querían. ¿Cómo te va a querer alguien que no te conoce? ¿Cómo te va a querer alguien que no sabe que existes? ¿Cómo este barrio va a saber que aquí hay un conjunto de personas deseando ayudarles para que sea transformada su vida si no nos damos a conocer? Porque se dan a conocer que el Señor añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Espíritu de Dios, te pido darnos a conocer. Te pido por las personas que todavía no han venido a la iglesia, que tú despiertes los corazones, que tú provoques conversaciones, que tú hagas encuentros, quizás programados o no programados, que vayamos a más alcanzar las personas que ya están en tu corazón, que tú ya moriste por ellos, pero todavía no les ha llegado la voz del encargo que tú nos has dado, que es decirles que tú has muerto por ellos y has resucitado. Amén. Isaías, cuando habla de ese ensancha, ese alarga, ese refuerza, viene de estos dos versículos que dice así, Isaías 54, 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y yo quería hacerte ver tres aspectos. Por un lado, cuando habla de ensanchar cortinas, ya sabes que los elementos de una tienda de camping más o menos son las cortinas o la tela, otras serían las cuerdas y otras serían las piquetas o las estacas. Pues lo que sería la tela que se ensancha, que abarca,
contra más amplitud alcance, más personas podrán cobijarse de forma cómoda, podrá abarcar mejores espacios. Y de la misma manera Dios nos llama a ensanchar esas cortinas, es decir, a transmitir una atmósfera de amor, a crear estos espacios de culto, de grupos de conexión, de espacio de chicos de 20 años, de jóvenes, de escuela dominical, los diferentes espacios y los que se han creado y los que se crearán. Soul Coffee, tantos, porque van añadiendo un espacio para que las personas puedan venir. Y lo que para nosotros es un ejército, desde fuera es un hospital, porque nuestro ejército es un ejército de salvación y para ellos es un lugar de refugio. Para nosotros vamos uniformados con unas ideas claras y para el que viene de fuera viene con una necesidad que tiene que ser imperiosamente resuelta. Recuerdo en Estados Unidos hubo una noche, creo que os lo comenté, hablando del tema de la inmigración, pastores y pastoras llorando, dando palabra profética, y yo estaba como Gulliver en un mundo que no me pertenecía, digo, ¿qué está pasando? Pero claro, todo lo que habían vivido con el anterior presidente, en la actualidad, tema papeles, expulsión del país, quieren predicar el evangelio, vuelven a entrar, bueno, tantas complicaciones, personas que están llegando, centenares de familias, me hablaban últimamente que estaban llegando en Boston muchos ecuatorianos, y dices que vienen, no saben nada, no tienen nada, y pedían a las iglesias que fuera personas que supiera castellano, porque el inglés ya era una barrera para ellos. Hay tanta necesidad. Y no creo que sea un problema de allá, es un problema endémico de todo el mundo. ¿O acaso no hay inmigración en nuestro país? ¿O quizás tú te has sentido en problemáticas de entrada al país? ¿O realmente el no tener suficientes recursos o el tener, en otro sentido, pues familiares con problemas, etcétera, etcétera, o adicciones? Dios nos llama a ensanchar cortinas. En segundo lugar, nos llama también a alargar cuerdas. ¿Por qué se extienden las cortinas? ¿Cómo puedes abrir un seminario? ¿Cómo puedes abrir un Soul Coffee? Porque hay una cuerda que va tirando de allí por las juntas y que permite que la tela se amplíe más. Si no hay cuerda, la tela cae. Se necesitan personas para que sucedan cosas. A veces podemos pensar en espacios. ¡Ay, un local maravilloso! La Iglesia Católica tiene locales extremadamente maravillosos. Pero ¿qué es mejor, tener un local vacío o un espacio pequeño muy lleno? Porque realmente lo que hace la Iglesia, no es la parte física, son las personas, es el liderazgo, es el llamado, es la pastoral, son los coordinadores, son las personas que van enviadas para crear eso. Y doy gracias a Dios porque yo cuando comunicaba en las otras iglesias en Estados Unidos de cómo funcionaba la iglesia, quedaban sorprendidos y ya conocen mucho, algunos nos han visitado, del alto porcentaje de personas que sirven, que permiten que se extienda esa cuerda para crear ese espacio. Cuando vinieron, por ejemplo, diferentes iglesias para salir a testificar un sábado en junio, aquí había personas que habían limpiado antes, que habían puesto cafetería, que habían organizado, que habían coordinado. Se necesitan esas cuerdas, esas personas. Se necesitan esos líderes con esa visión para poder extender. Y por último, refuerza estacas. No solo es tela y cuerdas, sino que tienes que apuntalarlas. Tienes que recordar que estamos en una misma visión, en un mismo barco, en una misma línea, en un mismo llamado. Tienes que recordar los detalles de esta palabra
Y es por eso que hay tanta predicación, hay tanta serie, hay tanta enseñanza, hay tanto seminario, hay tantos guiones de grupos de conexión, hay tantas formas de capacitar espiritualidad emocionalmente sana, cómo coachear e intervenir con otras personas necesitadas para poder llegar a su esfera personal y ayudarles. Verdad, carácter, misión, todo lo del campus de vida, todo lo que se hace tiene esa tela, esa cuerda y esa estaca. Y a eso nos llama Dios, a seguir creciendo. Te dejo un momento para que preguntes al Señor qué te está diciendo. Y iré cerrando en breve. Sí, Señor, háblanos. ¿Qué nos dices? Mueve nuestro corazón a ir a más, Señor. Mueve nuestro corazón a ir a más. Gracias, Señor. Gracias. ¿Y qué necesitamos? ¿Acaso se hacen los edificios solos? ¿Acaso las escuelas se montan solas? ¿Acaso nuestro hijo pequeñito se viste solo? Hay cosas que hay que hacer. Y por tanto, como decía al inicio, no pienses qué la Iglesia puede hacer por ti, sino que tú puedes hacer por la Iglesia. No pienses qué puede hacer la Iglesia por ti, sino qué podemos hacer juntos para traer libertad a los que no están aquí. Necesitamos acción. Necesitamos... Tenemos por aquí. ¿Vale? Ahora. Necesitamos la práctica del reino. Praxis. La práctica del reino. ¿Qué tenemos que hacer para movernos en ese sentido? Recuerdo que en el pasado junio los grupos donde doy clases iban de Colonia, necesitaban un profesor, les acompañé y nos tocó hacer un poco de deportes de aventura. Y me tocó hacer rafting. Ya me ves ahí, al final con mi casco amarillo, mis hombros azules. Yo me flipé, estaba toda la barca montada y yo digo, ese es mi sitio. Me puse mi casco, me puse mi traje, bueno, mi traje ya lo tenía puesto, me cogí mi remo y a los 2 minutos llegó una persona grande, alta, fuerte, con un traje que le quedaba muy bien, ruso, que decía, fuera hermano de ahí, fuera, ese es mi sitio. Fuera, y ya me ves, ese es mi casco y es mi remo. Y digo, vale, casco, remo, me puse al lado, me puse uno rojo y continuamos haciendo la travesía. Este es de otra embarcación, pero imagínate a ese líder. Y hubo una cosa que a mí me habló continuamente. Y digo, algún día esto saldrá en predicación. Fijo, fue tremendo porque cada vez que lo decía, Dios me removía las entrañas. Ahí, bueno, te enseña muchas técnicas, cómo tirarte al agua, cómo recogerte, cómo pasar un momento de aguas turbulentas, etcétera, etcétera. Pero era muy interesante porque todos los remeros tenían que ir a una, pum, pum. Cuando decía derecha, los de derecha, cuando decía izquierda, los de izquierda, todos a la vez, para atrás los de derecha, iba indicando y todos íbamos a una. Imagínate a alguien que no va a una. Es un estropicio para la barca. Pero ahí todas, si no tenías al ruso aquel que te ponía rápido en línea, ¿vale?
Por favor, Mariano, más ritmo y tal, ¿no? El tema es que hubo una cosa muy interesante, que es cuando golpeabas con la pala en el agua, hacías que avanzara la barca, lógicamente. Pero hubo una frase que decía lo siguiente: el que no rema, se cae. El que no rema, se cae. Es decir, el que estaba ahí como, ay, realmente pierde más el equilibrio, los otros van avanzando y al final es más fácil que uno se caiga. Y para evitar caerse, tenía que profundizar más con la pala, porque la acción que hace sobre el agua, entra física, perdón, la acción que hace sobre el agua en una fuerza de reacción hace que tú tomes mayor afirmación de tu posición. Por tanto, en esa acción y reacción hacía que si trabajabas, si servías, era más fácil que no cayeras. Y esto me habla de las iglesias, me habla de la importancia en crecer en Dios con Biblia, con oración, con comunidad y con servicio. Y cuando uno está trabajando y mirando la necesidad y mirando por los perdidos, pues es muy difícil que el tentador tome lugar ahí. Pero si uno está de, bueno, a ver hoy qué pasa, de qué me predican, o qué canción ponen, o qué no sé qué, o bueno, yo ya no hago nada, pues es un peligro, porque el que no rema se cae, porque es parte del crecimiento. Y es tan importante involucrarse, no el domingo solo, sino durante la semana, tener pendiente la misión, compartirla, buscar de esa ayuda a los demás. Y tan solo un par de cosas. Dios, ¿qué quiere de nosotros? Dios quiere de nosotros voceros, personas que prediquen la palabra, personas que compartan, personas que inviten. Una de las cosas que me preguntaban allá en Estados Unidos, ¿qué es lo que más frena en España el crecimiento del Evangelio? Aunque estaban sorprendidos de que crecía tan rápido en nuestra iglesia, estaban muy sorprendidos. No es nada usual el crecimiento que hemos tenido en estos 4 años. Totalmente sorprendente y milagroso, y daban gloria a Dios por ello. Personas que llevan desde 1992, Don y Nancy, viniendo a este país solo para orar por el país, que un día hubiera Iglesias Viña. Y ahora, después de tantos años, pues escuchar estas noticias es wow, es el fruto de nuestras lágrimas y de nuestra ofrenda a Dios. Y cuando me preguntaban, ¿qué es lo que más frena el crecimiento? Yo le dije claramente, nosotros. Nosotros. Porque cuando hablas a otra persona de Dios, parece que quizás parecía no tan atento, pero quizás te escucha más. Cuando a veces yo he dicho, oye, ¿te vienes a un bautismo? Pues a veces se plantean venir a un bautismo, o a la iglesia, o al grupo de jóvenes, pero el obstáculo mayor que tenemos es que nosotros nos ponemos el no. No le pregunto porque me va a decir que no. Pero Dios nos dice, tú pregúntale y deja que Jesús haga el resto. Porque quizás ahí no te dice que sí, te dice que no puede. Pero luego le viene otra persona y le dice a su iglesia, pues genial, que vaya donde sea, pero que vaya. O después de unos años, o en su lecho de muerte, o quizás viene después de un tiempo. La semilla es lanzada al camino y a todo terreno. Dios nos llama a hablar, ser voceros. ¿Cómo conocerán si nadie les predica?, dice Pablo a Romanos. Y no solo voceros, sino también obreros. Poner manos, gente con manos entregadas, esas cuerdas entregadas, haciendo cosas para el reino. Y quizás tu situación es muy particular, ahora es imposible estar sirviendo muy activamente, quizás tu situación particular es enfermedad, no sabemos. Tú sabes delante de Dios.
pero en la medida que sea posible, extiende el reino, porque estás alineado, equipado con un ejército para extenderlo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. La gente necesita escuchar esto. Estaba delante de una universidad y había un monumento de estos de piedra blanca y que era la figura de un señor. Y Dios me decía, no importa, porque yo soy de mirar quién es y de qué ha hecho, dice, no importa lo que haya hecho. Lo que es cierto es que ya no podrá hacer más. Y habrá un día, y te llevo a un momento incómodo, en que estés en tu lecho de muerte o de rodillas delante del Señor, y que mires atrás y que ya el tiempo haya pasado para hacer cosas. Dice Eclesiastés capítulo 9, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, pues mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en olvido. También perecen su amor, su odio, su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hizo debajo del sol. Ahora es el momento de invitar, ahora es el momento de bendecir, ahora es el momento de extender el reino, ahora es el momento de ir a más. Gracias, Señor, por ti, por tu verdad, por tu palabra. Gracias porque nos invitas a ensanchar, a alargar, a reforzar. Gracias porque de una forma muy coordinada vamos a hacer la práctica del reino. En tu nombre, Jesús. Amén.